a un trabajador de menores y del grupo Autoconvocados. César, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo andás? Bien, bien, César. Nada, con un tema complicado, queríamos charlar un ratito con vos. Contanos un poquito, vos bien a qué institución pertenecés, en dónde estás trabajando, cómo es, contanos un poquito de vos. Y después pasamos a los temas que están pasando en menores. Sí, cómo no, Daniel. Mira, nosotros pertenecemos al Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? En la Sí. cual está la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y ahí es la Secretaría donde prestamos servicios en el área de la Dirección de Institutos Penales, ¿sí? Ah, Nosotros, o sea, esa Dirección de Institutos Penales es a donde son alojados los menores con causas penales, tiene todos los institutos de máxima seguridad, institutos abiertos y semiabiertos. Y bueno, es ahí a donde yo presto servicios ya desde hace ¿hace cuánto 27 estás años. ahí? Sí, te ¿Qué, escucho. qué antigüedad tenés ahí en menores más o menos, César? 27 años. Ah, una vida, un montón, sí, sí. Tema difícil, ¿no? Ahí, trabajar ahí como siempre y el tema con la pandemia se debe haber agravado, se debe haber empeorado y debe tener todo un tema psíquico y de mantener a los chicos tranquilos ¿no? Contame un poquito de eso, cómo es en pandemia y en cuarentena este tema. Mira, el tema es del tema de, digamos, que viene la pandemia en la Secretaría de Minoridad, que está la pandemia, se ha, digamos, agravado un poco el tema del alojamiento de los menores, un tanto porque tenemos una gestión que no responde a las necesidades de las instituciones. Estamos sufriendo, digamos, falta de presupuesto, falta de personal. Esto hace que sea muy difícil para trabajadores poder cumplir sus funciones, y es por ello que estamos teniendo muchas problemáticas de motines, y como en el caso del día de ayer, donde se ahorcó un menor en el Instituto Almafuerte. Eh, Nosotros Contemos un venimos, poquito, porque si no la digamos, gente por ahí no entiende, César. ¿eh? No, por ahí la gente no entiende. El Ministerio de Menores está dividido en institutos. Hay penales y asistenciales, ¿no? Así es, o sea, penales de máxima seguridad, abiertos, semiabiertos y asistenciales, así es. Claro, y Nosotros el Instituto Almafuerte tiene es de máxima seguridad, es media, baja. es de máxima seguridad y tiene una población de aproximadamente 75, 80 menores, Ah, está bien. alojados en 3 pabellones. ¿Y están respetándose esa capacidad o no? No, no, no se está respetando, y justamente lo que pasa acá es justamente que se superpoblan los institutos, Ajá. se exceden la capacidad, y también ese problema es la reducción del presupuesto, donde trabaja muy poca gente a razón de los menores que hay alojados. Entonces, la falta de personal, la falta de estructura de edilicia hace que estos institutos terminen, digamos, con grandes problemas de conducta de los menores. Ya se entiende que los menores alojados acá tienen un problema de existencia de violencia muy grande, y por eso están privados de libertad, y se necesita que tengan un tratamiento para tanto psicológico como de, digamos, de contención. Digamos que no se está prestando en este momento a los menores dentro de estos institutos. Los menores, con el tema de la pandemia, han perdido en muchos casos las visitas, Claro. digamos, todo contacto con sus familiares. Vos me decías que por varios temas tienen de reclamo y ustedes son convocados y en un grupo que se llama ATN. Contame qué quiere decir ATN. Bueno, ATN es una agrupación que nace como respuesta a la, no, a la falta de soluciones por parte de los sindicatos que nos representan.
Y esta agrupación vendría a ser una herramienta para presionar a esos sindicatos y a la gestión para que dé solución a la problemática de los trabajadores dentro de estas instituciones de niñez, teniendo en cuenta que ya hace muchos años que venimos con salarios muy bajos por lo que se tiene que cobrar, con falta de personal, con falta de estructura edilicia, con falta de presupuesto para mantener esas instituciones. Esto hace que permanentemente vengamos sufriendo intentos de motines, el suicidio de los pibes, de los chicos que están ahí alojados. Y Claro, bueno, crea todo un combo de peligrosidad que hace, digamos, a que los trabajadores no vayan a trabajar, digamos, cómodos como debería ser, y bueno, todo esto crea un foco de tensión con todos los trabajadores que están en la Secretaría. Es por eso que venimos pidiendo a la gestión, a los funcionarios, que solucionen el tema de la falta de trabajadores. El último censo que se hizo en cuestión de falta de trabajadores está indicando a la Secretaría de Niñez que está faltando 700 trabajadores como mínimo para cubrir las vacantes que se necesitan para trabajar dentro de los institutos. 700 trabajadores. Así es. Fua, un montón, un peligro, con tanta falta de trabajadores y teniendo que contener a los chicos, a los menores de asistencial y a los penales, peor todavía, ¿no? Y en época de pandemia y con el tema de la cuarentena. Me decía que la nueva gestión puso gente como con poca experiencia en el tema, en menores, no han puesto gente con experiencia, con sabiendo sabiendo dónde están, lo que tienen que manejar. Me decías eso. Sí, justamente, ahí se crea un tema de que los directores, los funcionarios que vienen con las gestiones nuevas, tienen poca experiencia en lo que es el funcionamiento del Instituto de Máxima Seguridad. Entonces ponen en práctica formas de trabajo que ponen en riesgo a los trabajadores y a los mismos menores, porque al no tener una forma de trabajo, un estatuto que digamos que asegure tanto la seguridad de los trabajadores en el cumplimiento de su función, también esto pone en riesgo, porque vos imaginate que hay una ley o sea, que marca cuál es el funcionamiento del trabajador más o menos, porque no hay un estatuto legal que diga cómo se tiene que trabajar en menores, pero hay una ley que más o menos sugiere y dice que en los institutos de máxima seguridad debe haber tres asistentes, ¿sí? Tres operadores por cada menor de máxima seguridad. ¿Por qué? Porque la función que se cumple no es solamente que el menor esté en una habitación, o sea, tiene el momento que el menor está alojado, tiene una, digamos, un funcionamiento debe ir a la escuela, debe ir a los talleres, debe ir digamos, a esparcirse, a salir a los patios, tiene actividades de computación, tiene enfermería, tiene atención del cuerpo técnico, y todo eso debe ser movido por los asistentes, por eso se necesita, para lograr todo ese movimiento y cumplir la demanda diaria de la institución, por cada menor se necesita tres operadores. Bueno, el Estado como Estado y su responsabilidad no cumple esto, hace trabajar por ahí con la mitad o mucho menos de los trabajadores que se necesitan para cumplir digamos, el funcionamiento de la institución para poder tener atendido bien al menor. Y bueno, todas estas cosas muchas veces hacen al no cumplimiento de lo que tiene que hacer dentro de las instituciones, y bueno, termina el menor encerrado permanentemente dentro de sus habitaciones, y esto crea, digamos, los suicidios, los intentos de Claro. fuga, Y además un peligro digamos, para los trabajadores también, ¿no? y claro que es un peligro para los trabajadores, porque si el menor está permanentemente encerrado pensando en cómo va a ser para fugarse, Claro, porque no se puede, digamos, mantener entretenido en algo que a él le sea productivo para reinsertarse dentro de la sociedad. claro. eh, Esto se extiende, digamos, al tema de seguridad con los trabajadores, porque permanentemente el trabajador está viendo
a ver qué le va a suceder en vez de estar cumpliendo su función. Y con ese miedo de ir todos los días, con ese pensamiento, ¿no es cierto? Si es que entra y si va a poder salir de la institución. César, así que están Esa mal es la pagos. actividad El de los tema trabajadores. inseguridad, no se cumple con la ley. No hay cantidad de trabajadores por, como dice la ley, que tiene que haber por menores. Eh, estamos mal ahí en el tema. Y encima de una pandemia y una cuarentena, estamos muy complicados. Así es, Daniel. Y al respecto de lo que vos preguntabas de los funcionarios nuevos que llegan con cada Sí, gestión, es que gente no preparada, no tiene idea de cómo trabajar en este tipo de institutos de máxima seguridad, que ponen e implementan trabajos que no son acorde a lo que se necesita para los menores ni para los trabajadores. Esto hace que se ponga en riesgo todo y se resienta el sistema claro, porque son funcionarios no preparados y los trabajadores que digamos que han estado años trabajando y no se lo tienen en cuenta para que realmente conocen el trabajo, no se lo tienen tiempo en cuenta para ocupar los cargos de responsabilidad, teniendo la experiencia que tienen, ¿no es cierto? Y ponen gente que viene de afuera porque son cargos políticos que realmente no saben nada del laburo que se tiene que hacer, claro. eh, digamos, César, o como un cumplimiento de un estatuto, por lo menos conformar un estatuto que brinde la seguridad digamos, y el trabajo de todos los días. César, vayamos un poquito al tema de que el chico este que se suicidó, sin dar nombre ni nada, porque no podemos por la ley de cuidado, pero estaban implementando una nueva modalidad en la pandemia de llevar encomiendas y le echan la culpa a los empleados. ¿Cómo era? ¿Implementaron un nuevo sistema que no lo implementaron bien? ¿Qué pasó? Claro, pusieron en práctica un sistema de encomiendas en el que, digamos, los familiares pueden enviar encomiendas a una institución que esa institución las manda a los institutos. El tema aquí es que, bueno, justamente no tuvieron en cuenta el tema de tener personal para poder requisar cada una de las encomiendas que ingresa a la Claro, porque institución. tiene que ser requisada y después se entrega, porque si no puede entrar droga, armas, cualquier cosa. Justamente eso pasó, o sea, en una de las encomiendas entró droga, ¿sí? Y en un No, momento, esto fue antes de ayer, donde los menores consumieron toda la droga que llegó en esa encomienda a uno de los menores, y bueno, se produjo un intento de motín donde se lastimaron nuestros propios menores y inclusive intentaron lastimar a los maestros, ¿no es cierto? Y aparte de claro. dañar toda la estructura edilicia. Hicieron, rompieron el instituto también, decías. Claro, claro, sí, rompieron todo los pupitres, rompieron paredes, rompieron vidrios de las ventanas, hicieron un destrozo, digamos, bastante, y aparte de haberle pegado a una cantidad de maestros, se, ¿Qué pasó con los maestros? ¿Hubo heridos? ¿Los tuvieron que llevar a los hospitales? Contame un poquito. hubo maestros golpeados, hubo maestros que terminaron golpeados, que sí tuvieron que llevarlos digamos, al hospital ahí de Romero para que le hicieran atenciones Claro. con cortes y golpes. Y después, Eh, además, uno de los menores se suicidó. claro, en el día de ayer a la mañana, uno de los menores que estuvo en la refriega, digamos, Sí, se terminó ahorcando. Porque vos imaginate, ahí hay 75 menores alojados, ¿sí? Y solamente a la noche han reducido tanto las horas extras que no hay maestros de planta, o sea que tampoco pueden traer maestros de horas extras para controlar a los menores, y solamente había 5 maestros para controlar 3 pabellones completos. ¿de cuántas personas estamos hablando? 5 personas, había ¿Cinco para 5, cuidar cuántos? 75 menores. No, claro, claro. ¿Sí? Sí, Es menores que tienen imposible que 18 años, ¿no? Estamos hasta los 18 años. y sí, Y hay chicos, hay menores que son entre los 16 años hasta los 18 años, y muchas veces hay mucha población que tiene 19 y 20 años. que no Por pueden una estar ahí, cuestión, pero están porque no tienen lugar donde ponerlos.
Realmente estos menores que quedan, que ya han pasado el exceso de edad, es un convenio que digamos, no es legal, pero bueno, existe entre los juzgados y la Secretaría, en el cual porque tienen problemas no pudiendo ingresar a la parte de mayores por una cuestión de seguridad, Ah, quedan alojados en el instituto porque la causa la tienen y sigue. claro, claro. No pueden pasar a los institutos penales por una cuestión de que no pueden sobrevivir ahí o, o tienen otro tipo de problemática y quedan dentro de los institutos de menores y son parte de la población activa digamos, del instituto. Qué locura, ¿eh? Así que 5 menores para cuidar 5 maestros para cuidar 75 menores con causas penales en un instituto, Claro, 5 maestros en para la cuidar a noche. 75 menores. Así es. Pero esto sucede en todos los institutos de la provincia de Buenos Aires. Vos Claro, imaginate que la Secretaría, digamos, con estos tipos de causas penales, hay 45 institutos en la provincia de Buenos Aires. claro. Por eso que se necesitan 700 personas más para cubrir la vacante para que digamos, los institutos estarían trabajando más o menos acorde a la necesidad digamos, de los menores que tienen alojados. Claro. Y esto le están echando la culpa a los maestros, a los empleados de menores, que pasó esto de la, de las encomiendas y esto del lamentable suicidio de este chico de menores. El tema acá pasa es que la Secretaría nunca va a hacer cargo o sea, a las direcciones, a las gestiones, porque las denuncias siempre terminan siendo se corta por Los más delgados, los digamos, más débiles, lo claro. más delgado, que son los trabajadores, y siempre terminan teniendo los trabajadores la culpa cuando se inician los sumarios, ¿no es cierto? Nunca pagan las Sí, direcciones. sí, yo he sido funcionario en eh, menores y vos sabés bien que trabajamos juntos y el tema pasa por saber manejar el tema y no tener la responsabilidad de lo que haces y tener el cargo que tenés que tener y si pasan estas cosas, tenés que presentar la renuncia. Eso para mí es claro, no puede pasarte esto en un instituto de menores, porque tenés que tener la gente que tiene que tener, tenés que tenerla bien paga, tenés que tener el instituto bien acorde, no podés llegar a tener 5 chicos, 5 maestros cuidando 75 menores delincuentes. Esto deja de ser causa de los empleados para ser causa de los funcionarios. El que tiene que tener una causa es el funcionario de menores. Tal es así, debería ser así. Debería haber una ley que, digamos, que haga cargo a los funcionarios en el sentido de que cuando toman malas decisiones a respecto a lo que es el funcionamiento de las instituciones, tendrían que renunciar, como vos decís, a irse. Pero bueno, estas cosas no pasan, solamente terminan siendo sumariados el personal o trasladado o perjudicado, pero nunca los funcionarios y siguen estando y siguen habiendo este tipo de falencias. Esto ya había ocurrido anteriormente en el Pablo Nogués, donde también hubo una muerte, ¿sí? Esto a más o menos hace 2 meses, donde ya hubo una muerte y ya hubo reiterados motines. En el Instituto Pablo Nogués ahora está sucediendo la más fuerte, pero bueno, esto es moneda corriente de todos los días en los institutos de la provincia de Buenos Aires. Que el hecho de la falta de trabajadores, el hecho de la falta de, digamos, de los funcionarios de tener responsabilidad, Con el tema de digamos, los automotores, el traslado de los menores, ¿cómo estamos ahí? ¿Tienen nafta, le pagan el peaje, tienen los elementos necesarios como para hacer los traslados o no? no, en realidad no. Se está trabajando, o sea, ahora con el tema del COVID se está trabajando muy poco, pero si se vuelve a restablecer el trabajo en forma normal, no se puede cubrir la demanda de los juzgados porque falta un 70% del parque automotor. El parque automotor que hoy está digamos, totalmente los vehículos sin verificación técnica, no tienen los servicios que se necesitan para poder dejarlo digamos, en condiciones para que los vehículos puedan viajar.
no se ha renovado la flota de vehículos, Claro, ¿sí? Esto hace que la mayoría esté conduciendo vehículos que están totalmente destruidos, ¿sí? A esto se suma de que, bueno, tienen muchos de esos vehículos vencimiento de los seguros. No, el Estado hoy por hoy no está pagando lo que es ¿cómo que se llama esto para viajar en las autopistas? Los peajes, no está claro. abonando el peaje a la autopista y lo tienen que pagar los trabajadores de su propio bolsillo, cuando por ley lo tiene que pagar el Estado, no los trabajadores. No se le está pagando el viático como corresponde a los trabajadores, los hacen viajar con un mínimo del viático que la mayoría de estos compañeros tienen horario discontinuo. Eso significa que el trabajador está a disponibilidad de la Secretaría a las 24 horas. Ese Claro. viático que el compañero cobra no le alcanza ni siquiera para comer un sanguchito de jamón y queso 7 días del mes, para que tengas una idea No, una barbaridad. al valor de lo que cobra el viático. O sea, cuando la ley dice, el artículo 14 de BIC, dice que si un trabajador cubre más de 12 horas en su lugar de trabajo, digamos, la patronal o los funcionarios están obligados a pagarle la comida y el desayuno según el horario que cumpla el trabajador. En el caso que los compañeros cubren un horario discontinuo, que son las 24 horas trabajando, se ha dejado de pagarle el viático que vendría a ser lo que debería comer durante el día. O sea que el compañero trabaja todo el día, por ahí sin comer tienes que esperar para llegar a la casa, porque si gasta del sueldo no llega a fin de mes. Claro. Y esa es la realidad que se está viviendo hoy en la César, Secretaría del Menor. Se han habla. tenido conversaciones, se han planteado con los funcionarios todas estas Sí, falencias que están sucediendo. Pero bueno, más allá de sentarnos a hablar, no han dado una solución a esta situación. Después tenemos funcionarios que se dedican a perseguir a los trabajadores, que se convierten en perseguidores para que los trabajadores trabajen en mala forma, digamos, porque si esto se tendría que hacer mediante la ley, los trabajadores por ahí se niegan a cubrir, porque ponele, cada 300 kilómetros se dice que un chofer solamente puede cubrir un chofer solo en un vehículo 300 kilómetros, y el viaje más de 300 kilómetros deberían ir dos choferes. Bueno, no se cumple, entonces ¿qué pasa? Es que el Estado obliga y persigue a los compañeros para que trabajen más de esa claro. cantidad de kilómetros que sigan manejando, a raíz de que, bueno, puedan sufrir un accidente Sí. y que puedan terminar lastimado él y la gente o sea, los trabajadores que llevan arriba y a los menores también. Esta es la realidad que sucede día a día en la Secretaría. César, un tema que se me ocurre. ¿Vos me escuchás bien? ¿Me escuchás? Sí. ¿O Sí, un bajito? poquito bajo, pero te escucho. El tema del COVID, ¿les dan elementos para el trabajo? ¿Tienen alcohol en gel? ¿Tienen barbijo? ¿Tienen los aparatos para hacer la limpieza del instituto? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo se manejan con los menores con el tema del COVID adentro del instituto? Mira, desde marzo que se declaró el tema del COVID, los institutos están recibiendo poca y nada de los elementos que se necesitan para trabajar: guantes, barbijos, alcohol y elementos de higiene para poder. Y además, te digo, ¿cómo manejan el tema del distanciamiento entre los menores? Bueno, no, no lo hay, porque vos imaginate que debería tenerse, digamos, como institución. Y bueno, eso también está dentro de la ley, que dice que los menores nuevos que ingresan deberían estar en una categoría separado de los viejos para, digamos, tener una seguridad que el menor nuevo no va a contagiar a los menores que ya están alojados en el instituto. Bueno, eso no se cumple, y los menores nuevos que ingresan, en vez de estar separados y alojados por 5 días, como dice la ley, son inmediatamente alojados en los pabellones, donde están en contacto permanente con los menores viejos que ya están alojados hace tiempo. Entonces esto pone en riesgo tanto a los menores nuevos
como a los viejos, y el contagio permanente, como ya ha sucedido en el Pablo Nogués, en Loma de Zamora, y en varios institutos de La Plata, digamos, por el incumplimiento de lo que es la norma de seguridad del Ministerio de Salud con respecto a cómo se debe trabajar, y no se ha llevado esto. Hemos tenido varios contagios, entre ellos, hoy por hoy llevamos 5 muertos, cinco trabajadores muertos digamos, de esta secretaría por el tema del contagio de COVID. ¿Sí? Mirá, no, no, increíble. Esta es la verdadera realidad que hoy se vive. Increíble. Y esto no sale, no se visibiliza, los gremios cómo están actuando, los están apoyando, hay movilizaciones o tuviste que armar este tema de autoconvocados por falta de apoyo. Justamente, o sea, los autoconvocados se forman a raíz de que los sindicatos jamás han tenido respuesta a todas estas situaciones que se han vivido, a los trabajadores que, digamos, se contagian, hasta hace un poco tiempo no tenían ni cobertura del idioma, ¿sí? El, Para de la obra social, le estoy diciendo, el RT el otro. tampoco se hacía cargo por el contagio. O sea, te dictaba el aislamiento, pero no hacía más que eso. Hace poquito logramos de que, bueno, a través de que surge autoconvocado, logramos de que con las reuniones con el ministro y demás en negociaciones se pudiera cubrir, digamos, por parte del idioma, el tema de la atención a nuestros trabajadores. También se logró, digamos, que el compañero pueda tener, o digamos, no un quite general de las horas extras que le venían haciendo, y que pudiera conservar un poco de esa hora extra para poder sobrevivir a fin de mes, porque se sabe que hoy con los sueldos miserables que cobramos y que no han sido autorizados, o sea, nosotros hemos quedado muy atrás con los sueldos. La mayoría de los trabajadores también viven de la hora extra que hacen. Claro, claro. Y bueno, esto es lo que venimos haciendo con autoconvocados. Venimos tratando de sentarnos a negociar con los funcionarios y digamos, decirles la realidad que estamos viviendo, que desconocen totalmente, primero porque no tienen experiencia en lo que es el manejo de los institutos o el manejo del personal y cómo se debe trabajar. Nosotros también en esto estamos tratando de influir, de que los funcionarios que pongan a cargo de las direcciones, a cargo de cómo funcionan los institutos, tengan experiencia en el trabajo en el que hacen, porque evidentemente estas malas prácticas que vienen llevando de poner gente que no conocen nada y que nunca han estado en el instituto de menor, no conocen lo que es menores, ponen en riesgo a los trabajadores, y ellos esto lo están sufriendo a carne propia hoy. Claro. Bueno, César, quedó todo. ¿Querés decir algo más? No sé, ¿querés contarnos algo más? ¿Tenés abierto? Y si no, después Quería contanos. Sí, decime. no, lo que quería contar es que nosotros, digamos, estamos en desacuerdo con la gestión que está hoy, por el hecho de que no escucha a los trabajadores, y que nosotros entendemos de que los trabajadores son seres, también, digamos, seres de derecho, ¿sí? Y Sí. que tenemos que entender de que, digamos, la Secretaría de Niñez necesita tener un sueldo digno para que digamos, se pueda atender bien a los menores, ¿sí? No puede ser que los compañeros estén metidos 3, 4 días dentro de los institutos, trabajando con un sueldo miserable, ¿sí? Y que el compañero no pueda descansar, porque, o sea, muchos desconocen cómo es, digamos, la función del asistente de menor, pero el asistente de menor hoy por hoy está 3 días seguidos metido dentro del instituto, vive dentro del instituto con el menor. Sin embargo, cuando llega a fin de mes, lo que ganó no le alcanza para vivir. Eh, te, te digo, muchos hablan de salario de bolsillo, pero nosotros los trabajadores que están dentro de la Secretaría Menor hoy no llegan a sobrepasar los 30.000 pesos digamos, de sueldo, de salario, estamos hablando, ¿sí? Con Sí. el descuento me queda 24.000 pesos, 23.000 pesos digamos, de plata en la mano para vivir todo el mes. Así que bueno, esto quería comentar que hemos sido olvidados los trabajadores
pero se nos exige más de lo que el trabajador puede dar. César, escúchame, ¿y cómo siguen? ¿Van a movilizarse? ¿Van a pedir audiencia? ¿Qué es lo cómo siguen ustedes? Nosotros estamos esperando hasta después del día 22 o 20, más o menos ahí, viendo a ver cómo se lleva adelante las negociaciones que estamos llevando adelante con el ministro, ¿sí? En las Perfecto. mesas de negociación que se abrieron, y si no hay ninguna respuesta estaremos marchando a gobernación para que pedir que esta situación se resuelva por el bien de los trabajadores y por el bien de los jóvenes ahí alojados, porque más allá de que los menores hayan cometido el delito que lo hayan cometido, son sujetos de derecho y se nos asigna a los trabajadores el cuidado de ellos mismos, ¿sí? Para garantizar esos derechos que los menores tienen, ¿sí? El derecho a la alimentación, el derecho a estar bien cuidado, el derecho a estar bañado, comido y bien alojado. Y eso es responsabilidad del Estado. Claro. Y el Estado debe velar porque eso sucede así y no lo está haciendo. Entonces, bueno, que justamente nosotros vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para que esto se ponga en práctica. Bueno, César, está hecho el reclamo. Después de que se reúna con el ministro, te espero de vuelta acá en la radio para que nos cuentes cómo sucedió la reunión. Y bueno, un abrazo fuerte y a lucharla, ¿eh? Todo el apoyo desde acá Bueno, de la radio. muchas gracias, Daniel. Te mando un abrazo. Hasta luego. Y aquí en Alerta Verde, otra vez con César Gorría, de Menores.